llamar, ¿bien? O de pronto en el corte. Miremos. Entonces, levanten la mano, por favor, las personas que van a participar. Para usted, ¿qué es la reproducción? Vamos a partir de ahí. En sus palabras, no busquen nada. Lina, cuéntame, ¿para ti qué es reproducción? Profe, reproducción no es cuando hay varios tipos de reproducción, como bueno, pero sí es importante, esas cosas que estás diciendo, hay varios tipos de reproducción, importante. Como hay reproducción de los animales, ahí reproduce plantas, bueno, plantas, animales. Listo. Personas. Muchas gracias, Lina. ¿Alguien más? Lina, ¿se reproducen las mesas? Ñoja, ñoja. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Ok, listo. Entonces digamos que como tal la connotación de reproducción la damos a los seres vivos. Entonces eso es algo importante, ¿cierto? Solo un ser vivo puede reproducirse. De hecho, si era humano, pero se murió el paciente, pues ya no puede reproducirse, ¿cierto? Porque no hay vida. Entonces, importantísimo, la reproducción hace parte de la vida, como primera cosa. Ahora, ¿qué características tiene la reproducción? Los que quieran participar. ¿Ninguno? ¿No tenemos ni idea o nos da pena? Recuerde que por pena se murió un burro en Cartagena. Profe, ¿cómo la pregunta? ¿Qué características tiene la reproducción? ¿Qué produce o característica en qué sentido? ¿Qué elementos se necesitan para que haya una reproducción? Pues, pues las personas necesitan de un nombre, pues de un nombre. Risa, Lina. Si eso es algo ¿Ya? natural, eso es algo natural y normal. A ver, tranquila. De un nombre, pues, y el hombre, pues, con el semen. Sí, Pues, bien. entonces ahí va reproduciendo la mujer que embarazada y ahí ya se produjo un ser humano, así Ok, como los animales. listo, Lina, muchas gracias. Es decir, que dos hembras se pueden reproducir o dos machos se pueden reproducir. No, profe. No, dos machos, Pues estoy macho con hablando macho, en términos general, ¿sí? Porque pues, no, no, No. ¿por no, qué? Primero Anderson me va al lado, luego de Anderson va Lina, ¿listo? Anderson. vale. Anderson o Andrés, profe. Ay, perdóname, sí, Andrés. Andrés, cuéntame. Pues no, profe, pues en lo poco que yo sé, pues no, porque pues obviamente se necesita pues de espermatozoide para poder reproducir, o sea, digamos, sí, pues reproducirse. Entonces, pues Listo. mujer no se puede porque pues obviamente no, ¿Cómo? sí, o sea, no se puede. Tranquilos, hablen con libertad. Todo este tema, en grado octavo vamos a ver reproducción, ¿sí? Así es que deben empezar a quitarse un poquito la pena, pero sí trabajar el tema con mucho respeto porque hace parte, es como si estuviéramos hablando del sistema nervioso y entonces hablar de las drogas y no, son cosas naturales, son cosas del ser vivo, ¿sí? La reproducción hace parte de la vida. Entonces, que usted decida, por ejemplo, en el ser humano, que usted decida no reproducirse, no quiere decir que sea pecado, que esté malo, no, simplemente hay una reproducción.
Nosotros somos el producto de una reproducción, ¿sí? Por eso hoy estamos acá presentes. Entonces, si no hubiese reproducción, ninguno de nosotros existiría. Entonces, es algo valioso, es algo importante, es algo bonito. Entonces, vamos a tratar el tema desde esa misma perspectiva, con ese respeto y viendo que es algo muy bonito. Entonces, ahora, pues vamos a trabajar otras cosas. Entonces, no es posible que el espermatozoide fecunde a otro espermatozoide, me dice, ¿cierto? Se necesita ni que un óvulo fecunde a otro óvulo, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido se cae un peso de poder tener como tal en esa parte de la reproducción debe haber un gameto femenino y un gameto masculino en la reproducción humana y en la reproducción a nivel general. Ahora, siempre se necesita de un macho y de una hembra para la reproducción. Siguiente pregunta, ¿quién quiera responder? Andrés, ¿me regalas tu apellido, por favor? Hernández Ramírez. Hernández. Listo, se necesita entonces de un macho y una hembra para reproducirse, ¿sí o no? Lina, bueno, espero que hayan más personas participando. Linita, no, súper, excelente, solo que quiero animar a los demás. Dale, Lina, cuéntame. Pues, profe, si necesita obligatoriamente sí. Otra cosa, pues, es que, digamos, dos mujeres, pues, quiere quedarse embarazadas, ser mamá, como es, sí, pues ellos alquilan o compran ¿qué? ¿Entre? Un Adoptan. espermatozoide, Ok, una inseminación porque artificial. exacto, un femenino y masculino, eso, mejor dicho, es como lo más útil. Listo, listo, Lina. ¿Quién más tiene alguna? Por acá Nofal estaba hablando de algo. ¿Ninguna? Señora, Que tú estabas hablando de algo. no señora. Tú dijiste con respecto a la adopción, ¿sí? Ah, sí, 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 señora. Ok, pero para que haya adopción debe haber cría. Y para que haya cría, pues Sí, tuvo sí, que haber nacido de algo, unos dos gametos. En esta parte, pero lo que yo digo, siempre se requiere un gameto femenino y un gameto masculino para que haya reproducción, ¿sí o no? sí, señora. Ok, me dicen que sí. ¿Quién diría que no? Yo, profe, ¿Por qué, Jorge Anderson? Cuéntame. que también se puede dar la reproducción celular y no Ok, hay necesidad de un macho y una hembra. listo, muy bien. Listo, Jorge Anderson, ¿me regalas tu apellido, por favor? Melo Ruiz, profe. Listo. Entonces, vamos a ver dos videos. Vamos a ver primero uno, en donde vamos a encontrar como tal una de las características básicas de los seres vivos. Cuando nosotros estamos hablando de reproducción, no podemos hablar solo del ser humano. ¿Que nos compete a nosotros? Sí, claro, porque somos esos seres vivos para poder entender ese tipo de reproducción, pero no es el único ser vivo que se puede reproducir, sino que existen otros seres vivos, ¿sí? Recordemos que la célula es la unidad fundamental de la vida. Y Jorge Anderson tocó un tema importante. También se reproducen las células. Antes se pensaba que las personas que tenían problemas de perder neuronas no se podía regenerar. Pero hoy en día se habla de una plasticidad cerebral y se habla de que hay una recuperación que las células si van creciendo, si van madurando, se van reproduciendo, entonces es importante que podamos tenerlo en cuenta, pero ahí, cuando hablo de células, no estoy hablando propiamente de un organismo, ¿sí? Sino que yo como organismo tengo esas neuronas.
y la neurona es una célula. ¿Listo? Entonces, esa célula está en mi organismo. Como hay seres unicelulares, ¿cierto? También vamos a encontrar seres unicelulares que, bueno, en un momento vamos a estar revisando en los videos. Importante en los videos, que usted tome los apuntes que considera más importantes, datos curiosos o cosas importantes. Por favor, toma sus apuntes que son la evidencia de la clase, ¿listo? Entonces, por acá voy a reproducir. Luego de reproducir ese primer video, vamos a socializar. ¿Listo? Y después, Por una pregunta, lo más importante lo vamos escribiendo en el cuaderno, ¿o qué? sí, señora, lo más importante, lo que te pareció relevante y de pronto datos curiosos, cosas que te llamaron la atención. Antes de ir con este video, ¿qué caracteriza a un ser vivo? No me vaya a decir pues que no esté muerto. ¿Qué caracteriza a un ser vivo? Yo le decía a Lina que si una mesa se podía reproducir y ella me decía, no, no se puede reproducir porque no es un ser vivo. ¿Y cómo Lina puede entender que Pues eso que se puede mover por sí solo, ¿no, profe? se puede mover por sí solo? Entonces tiene movimiento según lo que me dices. ¿Qué más? Otra persona. ¿Qué características más tiene un ser vivo? Pues exactamente la reproducción, ¿no, profe? Es una característica de los seres vivos. Sí, sí, Jorge Anderson, bien. ¿Qué más? O sea, que se mueva y que se reproduzca. De esa forma yo ya sé que es un ser vivo. O tiene algo más. Para que se mueva, ¿qué necesita? ¿Células, profe? La célula también tiene de esto mismo, estas mismas necesidades, características. Pero hay algo importante, ¿no? Lina, cuéntame. Profe, no son una estructura de material Pero pues la mesa también puede ser una estructura de o el materia. crecimiento, Dime. crecimiento, Crecimiento. Bueno, y cuando estamos hablando de una persona que, por ejemplo, tiene enanismo, señora, cuando hablamos de una persona que tiene enanismo y no crece, y no ¿cómo, crece, sí? Y no crece, ¿cómo explicarías eso? no sé. O sea, ¿cómo es un ser vivo? O es un ser medio vivo, porque de pronto se puede mover, se puede reproducir, pero no crece. ¿O cómo es el cuento ahí? Pues Pues, me imagino que debe ser algo en el cuerpo que no deja que, o sea, algo que no se desarrolló bien y pues no deja que crezca, ¿no? Pues creo yo. Sí, claro, sí, muy bien, Andrés, sí es un gen, el gen del enanismo, pero estamos hablando de dos seres vivos, ¿listo? Entonces, el enano, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? señora, Sí, es un ser vivo, ¿cierto? ¿Completo o incompleto? Uy, ojo con lo que van a decir. Pues completo, Completo, ¿no, creo yo. profe? Porque igual manera Claro, sigue siendo un ser vivo. exacto, sí, señora, completo, así le haga falta un riñón, ¿sí? Así no le salga pelo, sin importar, es un ser vivo, ¿sí? Entonces, pues, tiene, dime, Lina. pues obviamente que va a ser un ser vivo, pues por lo que tiene movimientos, tiene vida, tiene casi todo. O sea, que no crece, entonces es un ser vivo medio vivo. No, un ser vivo normal. De otra cosa es que sea enano. Bueno, ahí es donde venimos a utilizar los conceptos. Eso es lo que quiero que se genere, que usted pueda hacerse preguntas
Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo clasifico? Pues sí, se mueve, pero ¿por qué más? Porque yo veo que se mueve una hoja También cuando van en llego. desarrollo, ¿cierto? O sea, Ok, también van en desarrollo, ¿no? bueno, Morales, cuéntame con respecto al desarrollo. ¿A qué haces referencia, Carol? Desarrollo, pues, o sea, pues, o sea, sí, porque, es que no sé cómo decirlo. Desarrollo como que a medida, o sea, va creciendo y como que se va desarrollando más y pues como que empieza como, no sé, o sea, se desarrolla más y ya va cambiando muchas cosas en la parte del cuerpo y como de la parte cotidiana más o menos. Bueno, muchas gracias. Lina, ¿vas a decir algo ahí? Profe, ¿el desarrollo es bio No te o escuché cómo se eso. desarrolla? ¿Cómo no te escuché? ¿Que cómo se desarrolla un ser vivo? No, no, no. Aló. Está hablando Carol y estaba diciendo que una cosa es la parte del desarrollo, que tiene que ver en parte con el crecimiento. Y eso básicamente es madurez, ¿sí? El término de madurez alcanza cierta madurez, ¿cierto? Entonces, a medida del pasar de los años, el organismo va adquiriendo diferentes fuerza, sabiduría, entendimiento. Un bebé no tiene la misma fuerza que la tiene una persona más grande, un niño de 5 años, un niño de 10 años, y no estamos hablando de estatura. Entonces, esa parte del crecimiento, del desarrollo, hace más parte a una palabra, a un concepto de madurez, de la madurez del ser vivo. Entonces, yo veo un árbol recién sembrado pequeño, ¿cierto? Y después se convierte en un roble. Entonces, ese ser vivo maduró como tal y se cambió varias cosas de su estructura, siendo más fuerte, que es lo que se supone que debe traer la madurez. Solo que en el ser humano a veces no hay madurez. Entonces, miremos por acá. Ahora sí vamos con el video, ¿listo? Recuerden tomar sus apuntes, por favor. En este primer video, para que usted le ponga ahí el título, características de los seres vivos. Entonces, ¿cómo identificar un ser vivo? Que de pronto pareciera fácil, pero les costó. Entonces, vamos a... Profe, pero no, el título no es Sí, tipo de... sí, señora. Estamos viendo en general, ese es el tema particular, pero vamos a partir de lo más pequeñito, que es con respecto a esas características de los seres vivos, ¿sí? En donde se da la reproducción. Entonces, vamos a ver qué caracteriza a un ser vivo. No solamente que se mueve, no solamente que se reproduce, sino que pasan más cosas que ustedes, por favor, van a escribir. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Los seres vivos poseen características, las cuales son: todos los organismos se componen de una o más células. La Sí se célula escucha, es la ¿verdad? unidad básica de la vida. Algunos Sí, organismos, señora. como este Paramecium, son unicelulares. Los seres vivos exhiben organización, lo cual quiere decir que se disponen de manera ordenada. Existen diferentes niveles de organización, como los órganos, los tejidos, los sistemas, entre otros. Los seres vivos crecen y se desarrollan. El crecimiento resulta en la adición de masa a un organismo y en muchos de ellos la formación de nuevas células y estructuras. Los renacuajos son un ejemplo claro de desarrollo. El desarrollo son los cambios que ocurren durante la vida de un organismo, es decir, desde que era un renacuajo hasta que ahora es un sapo. Los organismos se reproducen y de esta manera transmiten sus características de una generación a otra. Esto les permite perpetuar su especie, como este oso. Los seres vivos también responden a estímulos. El estímulo es todo aquello que forma parte de los dos ambientes, interno y externo, y causa algún tipo de reacción en el organismo.
y la reacción a un estímulo es una respuesta. Por ejemplo, cuando tocamos a esta planta, la planta reacciona cerrando sus hojas en forma de defensa. Los seres vivos requieren de energía para todos los procesos de la vida. Muchos organismos, como este mono, deben ingerir sus alimentos. Otros organismos, como las propias plantas o algunas algas, elaboran su propia comida. La homeostasis mantiene estables las condiciones internas de los organismos. Por ejemplo, este perro, a través de la respiración por su boca, mantiene su temperatura estable. Las adaptaciones son cambios hereditarios que ocurren a través del tiempo para ayudar a las especies a sobrevivir. Por ejemplo, este oso polar es blanco porque esto le permite, a través de la selección natural, poder asegurar su sobrevivencia. Recapitulando, entonces todos los seres vivos tienen una o más células, exhiben organización, crecen y se desarrollan, se reproducen, responden a estímulos, usan energía, mantienen la homeostasis y poseen adaptaciones que evolucionan con el tiempo. Hasta aquí el video, les agradezco me hayan escuchado y les envío un saludo a todos los usuarios. Listo, podemos prender cámaras, por favor. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué de pronto nos hizo falta? Ya podemos tener un poco más elementos, ¿cierto? Para decir que eso es un ser vivo o un ser no vivo. Lina, Profe, yo escuché, bueno, cuando estoy, bueno, yo escribo. O sea, eh, espera. La, la reproducción son de una o más células que igual como un paralelo son celulares como organismos, tejidos y sistemas. Los seres vivos crecen y se desarrollan. hasta ahí, Lina. Estamos haciendo un sancocho. Espérate un momentico. Vamos por las papas del sancocho. La primera, la parte celular. ¿A qué hace referencia en lo que tú entendiste? ¿Cómo así? ¿Qué entendiste con respecto a la parte celular? Espera. ¿Alguien la quiere colaborar a Lina con respecto a esa parte celular? O sea que esa primera parte no se entendió. Bueno, Andrés me dice con su cabecita que no. Lina, ¿vas a hablar algo? Profe, no son las células que se pueden clasificar en grupos, En grupos de... eucarios, eucariotas y procariotas. Bueno, ya sabemos entonces, tenemos esa claridad de que hay organismos eucariotas y procariotas. Sí, pero entonces, ¿hay alguien más que de pronto quiera hablar con respecto a esa parte de las células? Y yo acá tengo escrito atrás, tienen un núcleo y un orgánulos, Orgánulos, eh, orgánulos ¿sí? envueltos por una membrana, mientras que las procariotas no. No tengo Bueno, más. pues esa parte de la división, ¿no? De lo que se ha hablado con respecto a las eucariotas y procariotas, pero con respecto a la célula, importante, si quieren escríbanlo porque creo que ninguno entendió esa parte celular. La unidad fundamental de la vida es la célula. La unidad fundamental de la vida es la célula. ¿Listo? La unidad fundamental de la vida
es la célula. Es decir, que para que un organismo pueda constituirse como vivo, debe haber células. Las células tienen átomos, pero no es lo mismo, por ejemplo, en una mesa. La mesa no tiene células. La mesa tiene átomos compuestos. Ahora, si la mesa es de madera, pues la madera proviene de un ser vivo. Por lo tanto, va a poder de pronto tener células muertas. Cuando nosotros nos bañamos y de pronto se va cayendo cierto tejido, o las uñas, ¿cierto? Que ya usted las corta, el cabello, son células muertas, ¿sí? Ya no hay esa misma fuerza, homeostasis, energía en ese organismo. Entonces, vamos a tener esas células. Entonces, lo principal es que pueden existir, aquí estoy hablando a nivel general, pueden existir organismos unicelulares o pluricelulares. Celulares. ¿Listo? Pueden existir cualquiera de esos dos. Para que sea un ser vivo, mínimo debe ser unicelular. Es decir, que un organismo, cuando yo me refiero a organismo, es un ser vivo. Cuando un ser vivo, estoy hablando de un ser vivo, no puede decirse que no tenga células. Debe ser unicelular o pluricelular. Unicelular que solo tiene una célula. Pluricelular que tiene más de una célula. ¿Listo? Entonces, como es la unidad fundamental de la vida, pues es lo principal que compone a un ser humano. Después de eso, nos habla de otra cosa que tiene que ver con esas células, que es un nivel de organización. ¿Alguien me podría hablar de ese segundo punto? La idea es que todos participen para que se lleven puntos. Hay varios que ya tienen muy buenos puntos. ¿Cómo, profe? El segundo punto con respecto a la organización. ¿Qué se entendió? El que quiera participar para que levante la manito. También lo vimos, pero no se entendió. Este fue más gráfico. Y tiene que ver con ese primero. ¿No? ¿Nada? Nos perdimos en el tiempo y en el espacio. O sea, vimos, pero no entendimos. Chicos. ¿No? Díganme en algo, por Pues favor. sinceramente, profe, pues yo vi, pero no entendí casi. Bueno, vamos entonces con el siguiente, porque es que si yo voy a hablar de reproducción y usted no sabe ni siquiera qué es un ser vivo, pues de nada me sirve seguir avanzando, ¿sí? Porque usted no tiene ni idea. Y entonces una mujer cuando no puede reproducirse, o un hombre cuando es también estéril, entonces dejó de ser humano. No, y ahí es donde de pronto llegan muchas crisis. Pues lo mismo que yo les estaba diciendo con respecto a una persona que tenga el gen de enanismo. ¿Sí? Porque entonces no creció en estatura, entonces no es ser humano, porque no se reproduzca, no es ser humano. Entonces vamos a ir revisando, pero es importante entender qué es un ser humano. Perdón, un ser humano no, sino un ser vivo. Entonces voy a ponerles por acá, porque creo que esto es importante que usted lo tenga para que sepa de lo que estoy hablando. Entonces, hay un nivel organizacional en el universo, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo el ser humano por ahora. Todo está compuesto de átomos.
¿Listo? Todo es energía y materia. Pues esa energía contenida en un lugar, en un espacio, en un cuerpo, le va a dar un sentido también de materia, que no vamos a entrar en esa discusión con respecto a la energía y la materia. Después de que se forma un átomo, de que hay una formación de un átomo, vamos a encontrar, cuando se une uno o más átomos, vamos a tener una molécula. Esa molécula va a venir con macromoléculas. Las macromoléculas en nuestro cuerpo son biomoléculas, es decir, que llevan a la vida, como los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos nos permiten, tanto con los carbohidratos y los lípidos nos permiten tener energía. Los carbohidratos a corto plazo, entonces usted puede comer una chocolatina y de pronto se va a sentir un poquito más animado. O una bebida energizante que pues tiene bastante contenido de azúcar, y esto le va a hacer a usted tener una energía inmediata. Pero los lípidos son energía reservada, son esas grasas. Entonces, normalmente los seres vivos pues necesitan esas macromoléculas biológicas que estén en su cuerpo. Entonces usted, ahora, aquí esa macromolécula va a formar un organelo, orgánulo que nos está hablando Lina, ¿sí? Esa macromolécula. Ese, el conjunto de diferentes organulos, perdón, o organelos, como la mitocondria, el aparato Golgi, en el caso de una célula animal, pues estaría hablando en la reunión de todas ellas en un orden específico, va a darme una célula. En este caso, una célula eucariota. Y después de esa célula eucariota, en este caso que estamos viendo en el ejemplo, que sería el ser humano, tendríamos una célula animal. De esa célula animal, la unión de diferentes células me da un tejido. Entonces, ya más adelante vamos a ver cómo es ese sistema de reproducción en el hombre. Sí. Dime. No pregunto, ¿una célula qué? ¿El pre qué? Célula eucariota, ¿sí? En una clasificación, la célula eucariota puede ser vegetal o animal. Entonces, la vegetal pues va a dar para las flores, para los árboles, ¿sí? Para la parte de los mecanismos de los organismos autótrofos, es decir, que dan su propio alimento. Mientras que las células animales, pues sí requieren de ese alimento, entonces serían heterótrofos. Pero bueno, hablamos como de otro punto. Por acá, células eucariotas, hay una división vegetal y animal. En este caso del ser humano sería animal. Y la reunión de diferentes células me va a dar un tejido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comienza a formar, por ejemplo, un feto? ¿Sí? Es embrión. Entonces, no, primero es embrión y luego feto. Entonces, no es como que yo ya, mi papá cogió y fecundó a mi mamá y entonces nací yo, pero en la panza de mi mamá yo ya tenía los brazos, la nariz, la boca, las orejas. No, simplemente se comenzaron a organizar nuestras células y a dar tejidos, ¿cierto? Con información, pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver. Tejidos y luego va con los órganos, ¿cierto? Un tejido me va a formar órganos y la unión de varios órganos me va a dar sistemas, aparato reproductor, aparato linfático, el sistema linfático, de pronto lo que hablamos también el ciclo pasado, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema tegumentario, que es pues, la piel, el sistema óseo de los huesos, y pues aquí me va a dar un organismo. Es decir, un organismo tiene todo esto, ¿sí? Si de pronto hay alguna falla en una macromolécula, pues todo el organismo va a ser descompensado. ¿Sí? Digamos, cuando tengo un problema de glicemia, pues se van a alterar el funcionamiento de mis organelos y al no funcionar de la forma correcta, pues mis células también
se desestabilizan, el tejido se desestabiliza, el órgano, entonces vamos a tener un problema, puede ser en el páncreas o pues dependiendo el tipo de daño que haya, del colon, del el riñón, ¿sí? Dependiendo. En este caso lo que estamos viendo es un riñón. Y pues este aparato urinario o excretor como tal, donde están nuestros dos riñones. ¿Mm? Tenemos aquí la parte de vejiga y bueno, entonces ya entendimos un poquito mejor con la parte de la estructura. Sí, no. Entonces, un ser humano tiene estructura. Entonces, a usted no le salió un ojo por acá atrás y la pierna, en vez de la oreja, le salió una pierna por acá, sino que todo va teniendo un orden. Ahora, claro, existen las mutaciones, que es donde hay diferentes problemas en los genes. Entonces, van a haber diferentes situaciones en donde pues aparezcan cosas fuera de lo normal. ¿Listo? Pero en el caso, estamos hablando en esa parte general de los seres vivos. Ahora, vamos entonces, después de ese nivel de organización, ¿qué más pasa? Algo que ustedes habían dicho, ¿cierto? Crece y se desarrolla, alcanza esa madurez, ¿verdad? Va adquiriendo madurez ese organismo, pero también hay una parte en donde responde a estímulos. Entonces aquí hablemos un momentico de las personas que quedan, por ejemplo, con algunos problemas, que están en coma, por ejemplo, ¿sí? No inducido, sino en coma. Llevo en coma a esa persona. ¿Sigue funcionando su organismo? Si está en coma, Sí está en coma. mm, creo que sí, ¿no? Sí, sigue funcionando. Sí, claro. Sí, creo que sí, sí. Sí, sigue. Sí, pues, está en coma, pero no reacciona, algo así. Bueno, sí, el organismo sigue funcionando. Sí, el organismo sigue funcionando como tal y responde a ciertos estímulos. De hecho, una persona que está en coma puede tener también alteraciones en su sistema inmunológico porque está respondiendo tal vez a un patógeno del medio en el que se encuentra. Entonces se puede enfermar esa persona. ¿Sí? Aquí hay una descompensación de pronto en esa área del homeostasis, es decir, una regulación del sistema interno, que es otra de las cosas que se necesita. ¿Sí? Entonces, pero sí responde a estímulos. Y una persona que tiene muerte cerebral no responde a estímulos como tal, porque su cerebro, que es como ese centro de mando, pues ya no reconoce. Entonces, cuando hay una muerte cerebral, funciona todo el cuerpo además porque bombea el corazón y es allí donde de pronto fácilmente se puede dar la donación de órganos, porque ese órgano está bien, ¿sí? Está dentro de todavía se mantiene con vida, ¿sí? Pero pues el cerebro no responde, entonces ya si el cerebro no responde, hay Ya, que grabar. Señora Lina. ya queda como especial. No, de hecho es que si hay muerte cerebral no funciona como tal ya el resto del organismo. Queda en estado vegetal, ¿no? Sí, señor. En este caso, lo que hacen es a través de una máquina. Entonces es como vivir artificialmente, porque realmente el cerebro pues no está dando ninguna orden. Si mi cerebro no le da la orden a mi corazón de bombear, pues mi corazón deja de bombear. Es decir, que si esta persona la desconectan de una máquina, de esa máquina, pues se muere. Entonces no, realmente no hay vida por sí misma, sino está simplemente conectada a un organismo, a una máquina que le permite tener algunos procesos de homeostasis, es decir, que funcionen algunas cosas, pero pues no, realmente la persona pues no está ahí porque ya no hay un control, un mando. ¿Listo? Ya hemos entendido un poquito mejor como la parte de los seres vivos. ¿Se nos han ido despejando dudas? Bueno, espero que sí. Entonces, respondemos a estímulos. Si le pego a Lina, pues Lina le va a doler, el cuerpo de Lina le va a salir un morado, ¿cierto? O por lo menos un verdecito. Y ella de pronto, si yo le pegué, entonces Lina de pronto se va a poner brava.
Y ahí ella responde a ese estímulo, ¿cierto? Se va a poner a llorar porque le pareció injusto. Entonces, ella está respondiendo a esos estímulos, pero su cuerpo también responde por sí solo. El morado, la hematoma, es un estímulo, ¿cierto? Es una respuesta a ese estímulo como tal. También, ¿qué necesita un organismo vivo? Energía. Si nosotros no tenemos energía, pues no podemos hacer los procesos. La encargada de los procesos de energía es la mitocondria en la célula. La mitocondria es aquella que genera esa parte de energía. Y bueno, como hablábamos, que se pueda regular el organismo. Entonces todo funciona como un relojito. Si algo se daña, pues nuestro cuerpo se averia y ahí es donde de pronto el organismo puede estar enfermo o pues ya cumpliendo su ciclo de la vida. ¿Listo? Vamos por acá, termino con... Yo creo que no alcanzamos, lo otro sería como correr y no aplica, no quiero correr así como para embutirles. Espero que hayan tomado buenos apuntes, ¿sí? Hagamos una cosa, en este tiempito que nos queda, voy a darles 5 minutos para que usted haga un gráfico con respecto a cada una de esas cosas que también les expliqué, ¿sí? De la parte celular, la parte de la estructura, la parte de la energía, la parte de, ¿cuál fue más? Homeostasis, esa regulación interna con el medio que lo tiene. ¿Cómo así, profe? ¿Hacer un dibujo? Un dibujo de cada uno. Entonces, la parte de la célula no tiene que ser algo, mejor dicho, de Da Vinci. No. La idea es que pueda ser algo puntual, ¿listo? Entonces, la célula, usted hace como un tipo de célula, una organización, entonces, que está organizado, puede hacer el sistema, un sistema, puede ser el nervioso, puede ser también práctico de dibujar, ¿sí? Y en cada una, la reproducción. La reproducción, ya como usted le venga a la cabeza, ¿cierto? Pero yo puedo hacer de pronto una persona grande o un perro grande y un zorrito. Entonces, representando que hay una reproducción. ¿Tienen dudas de lo que estoy solicitando? Dibujos de lo que nos explicaste, así como dibujar un aparato, una molécula, una macromolécula, un organelo, una célula eucariota. Recuerda, Lina, que ese sería el nivel de organización. Es decir, la segunda característica de un ser vivo. ¿Listo? Primero, que son seres celulares, ¿sí? Mínimo una célula o varias células. Y acá le voy a poner, porque igual todo esto pues vamos a irlo pasando así rápidamente. Se me hizo, acá está. Entonces, lo voy a poner acá. ¿Listo? Somos organismos. Para que haya vida, pues debe existir la célula. ¿Sí? Célula o células, conforme a lo que ya les expliqué. La siguiente, vamos a tener un nivel de organización. Organización. Entonces va a haber una estructura interna, todo acoplado, acomodado. Usted no tiene su estómago en el cerebro, sino hay una organización como tal. Un nivel de organización donde lo más pequeño va formando lo más general y de pronto lo que podemos ya visualizar. Crece y se desarrolla. Se reproduce, que es a donde nosotros vamos a enfocarnos. Responde a estímulos. Una persona que está en coma, entonces
¿Es un ser vivo? Sí, señor. Sí, porque todavía no, o sea, pues digamos, no reacciona, pero creería yo que todavía tiene, digamos, vida en el cerebro, ¿no? No, cuando es muerte cerebral no hay No, no, funcionamiento. no, no, pero pues en estado de coma, pues yo creo que Ah, todavía, en estado de coma sí. Estado de coma sí hay posibilidad. Sí, sí puede suceder algo que su homeostasis pues no está funcionando, que hay un desequilibrio y no está respondiendo como tal bien a su entorno. Pero sí, en el caso de coma sí, en el caso de muerte cerebral. Buenas. Profe, y toca hacer todo lo que está escribiendo cada uno en dibujo. Algo que sea representativo, Lina. ¿Listo? No es como que tú vayas a hacer todo el nivel de organización, no. Donde tú lo simplifiques, que sea para ti un gráfico pertinente, un gráfico que digas, ah, esto fue lo que yo entendí de, que la profe nos explicó de la célula para poder llegar al nivel de reproducción, porque si no, digamos, ahí teníamos un vacío. Voy a subir acá el trabajo, entonces voy a cambiar algunas cosas que tenía. Entonces vamos a generar características de los seres vivos. Mm, voy a poner por acá repaso. Características de los seres vivos. Oh. Y eso es lo que ustedes me van a enviar de evidencia. Las personas que estuvieron pues participando hoy van a tener una nota un poco más alta. Y pues obviamente si usted envía un trabajo excelente dentro del espacio de tiempo requerido, pues también va a tener una buena nota. Pero Pero pues una pregunta, ¿toca dime, entregarlo hoy? no señora, no les voy a dejar hoy porque pues no sé qué puede pasar con las personas que no asistieron. Entonces, pues pensando en esas situaciones, no, no lo dejo para hoy. Pero pues si alguno ya lo termina, lo puede subir de una vez, con eso se queda sin tarea. César, yo ya... Entonces, descriptor. O cosas también que vieron en el video, ¿no? Imágenes que de pronto... Acá igual. Profe, pues yo vi un sapo. Dime. Pues yo vi un sapo. El renacuajo, por ejemplo, que nos hablaba de la parte de crecimiento y desarrollo. ¿Es válido? Sí, claro. Recuerden que la próxima semana no hay clase. ¿Listo? Primero. Segundo, el módulo ya lo empezamos el 14 de agosto. Entonces, ustedes saben que yo manejo mucho la parte del módulo. Es para que usted, por favor, adquiera ese texto.
Preguntas de introducción, ¿qué es la segunda? ¿Qué es la reproducción? Apenas 2 años después de esa vida. No, veamos, no le empieza cerca y encontré una vida. No lo puedo creer. Bueno, mis chicos, entonces Dios los bendiga. Ya voy a terminar de subir. Que descansen. Los que no han almorzado, que almuercen rico. No se dejen colgar de tarea porque ustedes saben que ya vamos viendo la parte de química y biología. Entonces, chao, Carol. Y que puedan disfrutar el 7 de agosto. Si quieren salir, salgan. ¿Sí? Con todos los protocolos de bioseguridad. Un abracito, que Dios los guarde, los bendiga. Feliz fin de semana. Chao, chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, que estés bien. Chao, profe.